Pues el día de hoy tenemos en Sin embargo MX una nota firmada por nuestro director de investigaciones, Álvaro Delgado, quien señala que pues un sector del conservadurismo ideológico de México pues ve al Partido Acción Nacional como la derechita cobarde para combatir en México al comunismo, el aborto y el matrimonio homosexual. Esto inició en el 2021, la etapa embrionaria de la opción política y electoral similar a Vox, el partido ultraderechista que se ha acelerado en España. Sobre este tema, Álvaro pues nos comenta que este año, precisamente 2021, fue clave para esta definición porque la dirigencia nacional del PAN renegó reiteradamente de su grupo parlamentario en el Senado e invitó a México al dirigente de Vox, Santiago Abascal, y comenzó de manera informal todavía, porque hasta el año 2025 pueden formarse los nuevos partidos, es decir, la articulación de la verdadera derecha del país. Para platicarnos y que nos explique un poco más, tenemos aquí en la línea, invitamos a Álvaro Delgado, que nos presentó el día de hoy este texto. Muy buenos días, Álvaro. Lo invitamos también porque que nos explique un poquito más, sobre todo en esta parte de el 2021. Nos habla de que es una fecha, un año clave para esta definición. Le damos la bienvenida a Álvaro y precisamente, Álvaro, además de darte la bienvenida de una vez, pues lanzarte la pregunta, ¿por qué el 2021 pues es un año clave, es un año en el que podrías decir que fue un año de aciertos, de desaciertos, de avance de la ultraderecha en México, porque este año es clave para la ultraderecha en México y en el panismo? Muy buenos días, Álvaro. ¿Qué tal, Romina? Muy buenos días a todo el auditorio. Qué gusto charlar esta mañana de martes, en este cierre del año, pues sobre asuntos muy relevantes. Uno de ellos efectivamente tiene que ver con esta nueva formación embrionaria que justamente pues el reportaje que publicamos hoy en el diario digital, sin embargo, acredita. Sí, es un reportaje que informa, por supuesto, lo que existe en curso de crear una nueva fuerza política diferente, digamos, a los partidos políticos de la derecha en México. Comenzaría inclusive, Romina, si me permites, Claro. en aclarar que la derecha y la ultraderecha en México y en el mundo no es una sola. Hay diferentes expresiones y, digamos, en el caso de México, un solo partido no tiene el monopolio. Efectivamente, el Partido Acción Nacional es históricamente el partido de la derecha y de la extrema derecha. Ese es inclusive su origen. El origen del PAN, digamos, está en la extrema derecha, inclusive admiradora del nazismo, del fascismo, de los totalitarismos de derecha, y por otra parte, en su origen, en el origen del PAN está, digamos, una concepción de la doctrina social de la Iglesia. Pero en el PAN no solamente han habitado o habitan pensamiento extremista de derecha, también en el PRI. El PRI históricamente también tuvo un sector, sobre todo cuando fue gobierno, un sector ultraderechista que veía inclusive al PAN con desprecio. Y diría algo más todavía, hay pensamiento ultraconservador en otras expresiones públicas que no son solamente los partidos políticos. El sinarquismo, por ejemplo, nunca estuvo en su origen en el PRI ni en el PAN. De hecho, hasta la década de los 80 tuvo una expresión partidaria que fue el Partido Demócrata Mexicano. Y otras expresiones ultraderechistas repudian a los partidos políticos.
Con esto lo que quiero decir es que la ultraderecha no podemos llamarla como una sola. No hay una sola ultraderecha, como no hay una sola derecha en México ni en el mundo. Derechas hay en el PAN, naturalmente, pero también en el PRI, por eso se identifican tanto, y hasta en el PRD y en Morena. Eso es un hecho. Pero hay derecha y extrema derecha al margen inclusive de los partidos políticos. Hay derecha económica, extrema derecha económica, que por ejemplo se identifica claramente con el modelo neoliberal. El modelo neoliberal es una concepción económica y también política del conservadurismo que privilegia lo que siempre ha privilegiado la derecha y la extrema derecha, que son los privilegios. Entonces, dicho esto, Romina, es importante, digamos que, ubicar un reportaje, el reportaje que publicamos sin embargo, el día de hoy, como una expresión política de la extrema derecha que busca organizarse al margen del PRI, del PAN, del PRD, de Morena, ir generando una nueva fuerza que defienda una agenda muy específica de extrema derecha, porque ya no ve ni en el PAN ni en el PRI espacios para representar o para empujar esa agenda. Es una agenda que, por supuesto, defiende la, la vida desde la concepción hasta la muerte natural, el matrimonio tradicional, la familia tradicional, defiende también aspectos que tienen que ver inclusive con el derecho a utilizar, a portar, a ser propietarios de armas de fuego. Es una agenda que tiene que ver con una defensa del propio modelo neoliberal, aunque supuestamente es más tendiente a lo social, a lo popular, pero expresiones que se están agrupando, son expresiones que se están agrupando ahora, sobre todo como desprendimientos del PAN, para generar una fuerza que eventualmente se convierta en un partido político en el 2025. ¿Y cuál es, digamos, el modelo a seguir? El modelo a seguir es el partido Vox de España, esta formación de reciente creación en España, que ha ido creciendo de una manera muy acelerada, tanto que hoy ocupa ya una posición importante en el Parlamento de España y que puede convertirse inclusive en un factor de gobernabilidad en ese país. Es un partido político, Vox, el de España, que defiende justamente esta agenda ultraconservadora en términos de valores religiosos y de familia, una agenda que detesta todo lo externo, incluyendo la migración. Es una agenda que, por supuesto, que privilegia la inversión privada por sobre el Estado. Es una agenda que se identifica con muchos mexicanos que ahora se están agrupando en México al margen del PAN y que ven en el PAN pues a una derechita cobarde, así la llaman, porque no se atreve a defender los valores cristianos, por ejemplo. Son exactamente los mismos personajes y muchos más que invitaron a Santiago Abascal a visitar México, a firmar esa Carta de Madrid que pretende, dicen ellos, detener el avance del comunismo. Porque esa es otra de las características de esta extrema derecha, no solamente mexicana, sino iberoamericana. El que existe una tendencia en el mundo y de manera particular en Hispanoamérica, que es el comunismo que se expresa, dicen ellos, hasta en los movimientos indígenas. Es un pensamiento muy peculiar, pero justamente eso es lo que los ha articulado, un discurso que además de enarbolar, digamos, la agenda que se llama Provida,
y que yo denomino una agenda contraria a todos los derechos sexuales y reproductivos, pues habla de que en México y en el mundo hay una lógica comunista, un poco como a la manera de lo que ocurrió en la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial, cuando todo se veía como el comunismo. Es en la confrontación de los dos grandes bloques, el bloque capitalista encabezado por Estados Unidos y el bloque socialista encabezado por la Unión Soviética, toda expresión distinta al capitalismo era vista como comunismo. Está pasando algo semejante. A toda expresión diferente al neoliberalismo la llaman populista o comunista. Y los seguidores de Vox en España, en México y en América Latina justamente advierten esto. Primero, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, se ve como un avance del comunismo, de la masonería internacional. O sea, esto es real, ¿eh? Esto es real. Y también se ve como un avance del comunismo y de la masonería, el triunfo de Boric en Chile este domingo. Digo todo esto, Romina, y perdón que me extienda, pero creo que es importante identificar cómo en México y en el mundo, pero pues por supuesto nos interesa fundamentalmente lo que pasa en México, hay sectores de la sociedad que efectivamente ven inclusive al Partido Acción Nacional prácticamente como un compañero de viaje del comunismo, que el PAN y el PRI se están convirtiendo en partidos procomunistas o socialdemócratas. Y entonces, dicen los promotores de esta fuerza política en México, de extrema derecha, que hace falta generar una fuerza política que represente esos valores, esos principios, esa agenda que hoy el PAN no quiere representar. Y eso se acredita en el reportaje que publicamos, no con lo que yo digo, mi opinión no importa en lo más mínimo. Es un reportaje que sencillamente presenta información sobre esta todavía embrionaria fuerza política de extrema derecha que pretende conformar un partido político hasta el 2025. ¿Por qué hasta entonces? Bueno, porque la ley electoral de México solamente permite la creación de nuevos partidos políticos después de cada elección presidencial. Pero es un reportaje el que publicamos en el diario digital, sin embargo, que justamente identifica a los personajes que están tratando de darle forma a esta sucursal del partido Vox de España en México. Álvaro, mencionabas ahorita que ellos dicen que es una agenda que el PAN ya no quiere representar, pero ¿realmente el PAN ya no quiere representarla, o al menos ya podríamos considerar que no quiere representarla públicamente? Porque pues históricamente, al menos aquí, por ejemplo, tú que eres un experto en el tema del yunque, pues el PAN siempre lo ha mantenido en lo oscurito. Incluso para otros países esto es reprobable. ¿Realmente el PAN no quiere ya seguir representando esta agenda de ultraderecha, o nada más es como una careta en vista de la caída que ha tenido este partido? Es una muy buena pregunta la que formulas, Romina, porque en efecto, los promotores de esta nueva fuerza política de extrema derecha dicen que el PAN es una derechita cobarde. ¿Por qué lo dicen? Lo dicen a partir de la visita de Santiago Abascal, el presidente de Vox, a México, y de la que se deslindó la dirigencia nacional del PAN, a pesar de que la organizó el grupo parlamentario del PAN en el Senado. Lo que vimos en septiembre fue un deslinde reiterado de la dirigencia panista en ese momento. En ese momento, después de que asiste Santiago Abascal
al Senado, hay una convulsión interna en el PAN, tanto que tiene que pues emitir un pronunciamiento el presidente de ese partido en ese entonces, que era Larios Córdoba, Héctor Larios Córdoba, por cierto, un militante juramentado de la organización secreta El Yunque. ¿Por qué tuvo que emitir ese pronunciamiento Héctor Larios? Bueno, porque fue forzado a ello por, digamos que, una fuerza muy importante hoy en el PAN, la que encabeza Santiago Krill y la que encabeza el propio Marco Cortés, que, por supuesto, discursivamente quieren alejarse de las posiciones de extrema derecha, pues porque están en la alianza con el PRI, con el PRD, y porque también quieren no parecer tan extremistas ante Andrés Manuel López Obrador. Luego, tiene que ser también Santiago Krill, como presidente de la Comisión Política Nacional, el que emita un pronunciamiento reiterando que el socio del PAN en España no es Vox, sino el Partido Popular, que también es un partido de extrema derecha de España, partido profundamente corrupto, muy parecido a lo que hoy es el Partido Acción Nacional y muy parecido al Partido Popular, del que se desprenden muchos cuadros de Vox. Bueno, pero el asunto es, digamos, de discurso de la dirigencia del PAN para decir, a ver, nosotros no somos como los de Vox, como el Partido Popular no es como Vox en España. Al final de cuentas, el partido Acción Nacional sigue siendo el partido de la derecha y de la extrema derecha. Por esa vía se encausan todas estas expresiones, que son muchas o son varias posiciones extremistas de derecha, y por eso hay la intención de que si el PAN no está dispuesto a representar esa agenda, entonces van a tener que formar una nueva fuerza política. Pero quiero agregar otro dato, Romina. En el Yunque, en el PAN, ocupa un lugar muy importante una organización que después de casi 60 años se aferra a seguir estando en el secreto. Me refiero a la organización secreta El Yunque, que es una organización que nace con el mismo discurso que hoy vemos en Vox y en los partidos anticomunistas, llamados así porque se oponen a todo el comunismo, aunque el comunismo ya haya desaparecido. Y este partido, esta organización secreta, el Yunque, no solamente existe en México, existe en España, y muchos de los personajes del Yunque en España forman parte de Vox. Y también existe en Chile. Precisamente, la semana pasada publicamos en el Diario Digital, sin embargo, un reportaje sobre quiénes son los personajes en Chile que forman parte del Yunque y dónde están. Bueno, lo publiqué la semana pasada, lo publicamos en Sin embargo, nada menos que digamos que el coordinador del programa económico del candidato de la extrema derecha, José Antonio Cast, que se llama Eduardo Guerrero Núñez, él es el jefe del Yunque en Chile, pues ocupa ese lugar tan relevante en el equipo del candidato presidencial que no ganó. Eso, por supuesto, es de enorme relevancia para los chilenos, pero también es de enorme relevancia para México, porque esa organización extremista del Yunque ha quedado expuesta allá mismo en Chile, y siempre es importante que la sociedad sepa que representan no solamente partidos y candidatos, que representan organizaciones como la del Yunque en las sociedades. Y en ese sentido, por supuesto que fue muy importante
el que no haya ganado el candidato de la extrema derecha en Chile, no solamente porque tiene a su lado, para manipularlo, obviamente, a esta organización secreta del Yunque, nacida en México. Es relevante porque, pues sí, se le puso fin en Chile al pinochetismo, porque eso era lo que representa, es lo que representa y que fue derrotado el candidato Kast. Al ser derrotado por Boric, por supuesto que se le puso un freno al golpismo, al pinochetismo en ese país, y esa también es una buena noticia para América Latina. Álvaro, vemos, por ejemplo, vemos que también, por un lado, se está dando nuevos giros a la izquierda en América Latina. Por ejemplo, Chile precisamente se acaba de incorporar a los países que son, pues van a tener un presidente de izquierda. Vemos estas expresiones. Si lo vemos en una agenda también de derechos, también, y parece que va avanzando, nada más y nada menos se acaba de aprobar en Guanajuato el matrimonio igualitario. Es decir, por un lado vemos como nuevos giros a la izquierda. Sin embargo, tenemos estas otras expresiones un poco más públicas, como la visita de Santiago Abascal en México. Es decir, en términos reales, o dentro de esta reagrupación o articulación que está obligando estas nuevas izquierdas a la ultraderecha, ¿realmente qué tanto está avanzando o qué tanto avanzó, al menos en México, en este año, Álvaro? La extrema derecha. La extrema derecha, sí, la ultraderecha. Sí. Pues, como te digo, no solamente la derecha y la extrema derecha están, por ejemplo, en el yunque. No, esa es una expresión nada más. Pues están en los partidos políticos, siguen estando en el PRI y en el PAN. Pues es, por más que Claudio X González, que es el jefe del PRIAN, diga que él no es empresario y que tiene un pensamiento progresista y de centro izquierda, pues es un personaje que representa los intereses de la derecha, no solamente política, sino económica, a las élites del país. Las élites son de derecha y de extrema derecha, son los que quieren los privilegios para una minoría, y en ese sentido, claro que avanzó esos intereses que hoy representa los partidos coaligados, el PRI, el PAN y el PRD, en la coalición Va por México, que lo están representando en el Congreso. Simplemente fijémonos cuáles son las prioridades que tiene la agenda legislativa de estos tres partidos. Hay planteamientos en beneficio de las mayorías. ¿Dónde están? Hay planteamientos que vayan en contra de los privilegios de las élites. Pues no. Ellos mismos acreditan con su comportamiento qué intereses están representando. O sea, desde el punto de vista partidario, la coalición Va por México sigue representando los intereses de las élites, particularmente de las élites políticas y económicas. Mira, en este momento estamos viendo junto a Claudio X González, a mano izquierda, ahí, detén por favor esa imagen, este hombre ya mayor, de pelo cano, con cubrebocas, de lentes, blanco. Este señor se llama Guillermo Velasco Arzac y él es jefe nacional de la organización secreta El Yunque. ¿Qué hacía Guillermo Velasco Arzac en esta reunión de Claudio X González, Gustavo de Hoyos y los presidentes de los tres partidos coaligados? Me refiero a Marco Cortés, Alejandro
Moreno y Jesús Zambrano, pues él está ahí como parte de esa coalición. Pues ¿qué intereses representa Guillermo Velasco Arzac? Los intereses de la organización secreta El Yunque. ¿Y qué intereses representa la organización secreta El Yunque? Por sus intereses políticos, económicos, ideológicos. Entonces, aunque Gustavo de Hoyos, a pregunta expresa que yo le formulé la semana pasada, él dice, él no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué hacía ahí ese personaje con un cubrebocas de Sí por México? Esas son de las partes son de las cosas que exhiben digamos, la simulación, los dichos y los hechos. El señor Guillermo Velasco Arzac trae un cubrebocas de Sí por México. Por supuesto, lo pudo recoger, pudo recoger ese cubrebocas que estaba tirado en el piso. Pero ¿qué hace en esa reunión? Junto, enfrente de Claudio X González, de Jesús Zambrano, de Alejandro Moreno y y a su izquierda, creo que es Gustavo de Hoyos, justamente. Yo ¿Qué le veo hace cara de ahí? Zambrano. No, Zambrano es el que está entre Alejandro Moreno y Claudio X González. Me refiero a la izquierda. Y ahorita se Al tapó. otro lado. Bueno, más allá de eso, No la alcanzo a ver. más allá de eso, pues ese personaje está en Sí por México. Y no es porque lo veamos físicamente ahí, en un lugar privilegiado. Las organizaciones en las que participa Guillermo Velasco Arzac, justamente que está arriba del cabello cano de Guillermo Velasco Arzac, es Gustavo de Hoyos, sin duda. Bueno, Sí, tiene, y esto hay que parece decirlo, Gustavo de fue Hoyos. en octubre del año pasado. Es una reunión de octubre del año pasado cuando se anunció que, que estaba por formalizarse la coalición Va por México. Bueno, pero insisto, no solamente es la presencia de Guillermo Velasco Arzac ahí. Las organizaciones, muchas de ellas membretes, que no tienen integrantes, pero son los nombres, son integrantes de Sí por México. Entonces, cuando tú me preguntas cuánto ha avanzado la ultraderecha en México, particularmente esta ultraderecha del Yunque y que enarbola esta agenda tan parecida a la de Vox, yo digo que mucho, porque está en el PAN, está en el PRI, está en el PRD, está en el Partido Movimiento Ciudadano también, porque se meten en todos los partidos, se infiltran en todas partes, están en medios de comunicación, están en organismos empresariales, están en organizaciones de padres de familia. Entonces, ha avanzado mucho esta extrema derecha, pero no tanto como ellos quisieran. Y lo mejor de todo, que pues para eso estamos los periodistas y los medios, para informar a la sociedad dónde están. Este ejercicio que estamos haciendo tú y yo en este momento tiene que ver con eso. ¿Dónde está la extrema derecha? Ahí. ¿Dónde está otra expresión de la extrema derecha? Formando una fuerza política que, por supuesto, dice que el PAN es un partido de derechita cobarde. Entonces se están formando otra fuerza política que permita que la agenda, que en realidad les es común a todos, siga avanzando por diferentes vías. Entonces, muchas veces lo que ocurre con la izquierda, sus antagonistas, es que se duermen y entonces o se pelean y estas peleas, estas siestas que se toma la izquierda son aprovechadas por la extrema derecha. Ahorita, por ejemplo, en Morena andan de la greña en muchos lugares, prácticamente en todo el país.
no diría yo que despedazándose, pero hay muchos conflictos en Morena. Y conflictos porque no están teniendo una mirada más allá de las coyunturas. Y se tiene que, obviamente, de poner esa conducta, tener una visión de más largo plazo, una visión no solamente de proyecto de nación, sino las vías para poderlo ir construyendo, como sí lo han hecho las derechas y las extremas derechas en México y en el mundo. Entonces, siempre por eso es importante, Romina, tener información sobre cómo se mueven unos y otros. A veces nos critican, por ejemplo, en los periodistas, porque entrevistamos a Gustavo de Hoyos, porque entrevistamos a panistas. Bueno, el periodismo tiene el objetivo supremo de informar a la sociedad sobre asuntos que le conciernen. Y estos son asuntos que le conciernen. Si hay quien solamente quiere ver tener una sola visión, por eso les comen el mandado, porque no observan a los que, digamos, no digo que sean ni enemigos ni adversarios, sino otras expresiones legítimas, por supuesto, de la sociedad mexicana que se organizan para llevar al poder su proyecto. En una democracia, pues claro que hay diferentes proyectos de nación, diferentes intereses que son defendidos por grupos. Todo eso hay que Oye, informarlo y de todo eso hay que estar consciente. Oye, Álvaro, brevemente quería preguntarte antes de avanzar un poco más. Ahorita mencionabas que incluso también hay derecha y no sé si también hablabas de ultraderecha en Morena. ¿Podrías, por ejemplo, ejemplificarnos qué expresiones o quiénes de Morena se están identificando con esta agenda o con esos intereses? Bueno, insisto una vez más, no solamente hay una derecha ideológica, hay una derecha económica. Bueno, Alfonso Romo, como jefe de la oficina de la presidencia, representa intereses, ya no está en el cargo, pero de pronto participa en reuniones de Estado que a mi juicio no debería estar ahí. Es un particular, ya. Cuando estaba como jefe de la oficina de la presidencia, en tanto servidor público, uno lo entendía. Pero hoy, por ejemplo, ¿qué hace un magnate como él, que tiene intereses económicos, él y su grupo, en reuniones del gobierno y del presidente? Ya no es jefe de la oficina de la presidencia, pero él tiene intereses personales y de grupo que defiende y es normal. Ya no está efectivamente, pero sigue teniendo, digamos que, encargos del presidente López Obrador. Lo entiendo, pero no me parece aceptable una conducta así. Ahora, no es Morena, y esto también hay que diferenciarlo. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido político Morena. Hay, sin embargo, también en Morena expresiones, y los habrá cada vez más, de personajes que defienden intereses económicos o ideológicos. Y no es solamente porque, digamos, un ejemplo que se ha traído mucho a cuento es Manuel Espino. Es que Manuel Espino ya es el yunque en Morena. Él hasta hace poquito se afilió porque quería ser candidato de Morena a gobernador. Ya no lo logró, dijo que fue excluido. Bueno, pero no solamente es él. Hay muchos personajes en estados de la República que de manera oportunista se han incorporado a Morena. Y no solamente a Morena, sino al proyecto del gobierno del presidente López Obrador. En Baja California, nada menos. El esposo de la gobernadora de Baja California, es un miembro del Yunque, Carlos Torres. Fue, además, secretario privado de Felipe Calderón. Y estoy hablando de alguien
de la cúpula, no es servidor público, no, es el esposo de la gobernadora de Baja California, nada menos. Pero en Durango, en el Estado de México, en Tamaulipas, en Nuevo León, hay personajes que representan intereses que son incompatibles, lo diría yo así, con el partido Morena y con el proyecto inclusive del presidente López Obrador, que son dos dimensiones. La elección del 2018 y las elecciones que ha habido posteriormente con Morena y sus aliados con una enorme fuerza electoral atraen a muchos oportunistas. Y por supuesto, si no se tiene el conocimiento, la información de cuáles son estos oportunistas que llegan, pues entonces esos oportunistas van ganando espacios, y no me refiero solamente de la extrema derecha, sino de intereses económicos y hasta criminales. Entonces, uno lo entiende en términos de que en el gobierno obviamente hay una obligación de gobernar para todos y de escuchar a todos, pero Morena tiene que ser en ese sentido muy ecuánime para identificar si hay gente, que hay mucha, que quiere formar parte de un proyecto militando, o hay muchos oportunistas. Tampoco se puede rajatabla prohibir la incorporación de personas inclusive que piensan distinto al pensamiento de izquierda tradicional. Eso tampoco me parece que sea democrático, pero sí tienen que estar muy abusados porque le está pasando a Morena lo que le pasó al PAN en el año 2000. Muchos oportunistas de todos orígenes, no solamente del PRI, del PRD en su momento, se fueron al PAN o al movimiento que encabezó en la coyuntura del 2000 Vicente Fox, y muchos después abandonaron al PAN, porque su propósito era conseguir beneficios. Ese es el riesgo que existe siempre, pero digamos, para concluir, hay gente del Yunque y de otras formaciones de extrema derecha en Morena, los hay. A veces es más difícil identificarlos porque son muchos jóvenes. Ya los viejos que están identificados se guardan, pero infiltran con jóvenes o con desconocidos precisamente con la idea de avanzar, sobre todo en estados donde el PRI y el PAN han perdido espacios, y entonces hay una conversión hacia Morena, o si no a Morena, el Partido del Trabajo o el Partido Verde, que es hoy por hoy, me parece, el partido donde están llegando también muchos oportunistas para montarse en lo que denominan la cuarta transformación. Pues bastante interesante y bueno, muy revelador lo que nos comentas, Álvaro, siempre muy ilustrativo y de verdad revelador. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, siempre con tus análisis muy puntuales y acertados. Muchas gracias por aceptar la invitación y acompañarme en este día que me tocó estar, en esta semana que me tocó estar sola, pero pues aquí siempre con una muy buena compañía. Igual en la tarde a mí me toca ya estar solo, pero va muy bien, ya es fin de año y por supuesto hay que agradecerle a toda la gente que nos acompañe, que en estos días que ya de fin de año, muchas gracias, decirles siempre, muchas gracias por los 500,000 suscriptores, ya tenemos el día de hoy 501,000, así es que pues yo encantado, Romina, de platicar contigo y del auditorio y pues a la orden.